Tukuy huyashka okikunay panikunaj Tayta Dios bendiciachun kunankay sumaq tutamanta horaspik saludanchik por medio de Radio Quinchuqui, canal de bendición kashka tukuy kay radio ta uyaykunapaq. Huyashka okikunaj kunankay tutamanta kaq yachajushun sobre el libro de Apocalipsis. Libro apocalíptica hatun yachajuna kan nacho lo que significa libro apocalíptica, pero hasta entendishpaj yachaytokunchik que el libro Apocalipsis no es el único libro apocalíptico, sino también hay otros libros que son apocalípticos, por ejemplo el libro de Daniel y otros libros más. Sino que primero que Dios está paginishon que estudio Juan Katingapag. Ñukanchita huyak Tayta Dios solo pague Señor. Agradecido mi capanche con ankay somak punjapi ñukanchiman que oportunidad a Dios karashkamanda. Huyak Dios Señor, que quien bajo gracia y el Espíritu y el poder de Dios sea sobre nosotros, tanto para los que escuchan y también sobre mi persona, Señor. Dios solo pague agradecido mi capane. Tukuy imata kunan yachajushka yachachishka Dios pa corazón manda pacha yukshimushka kapachun tukuy kunapaq shinallata Dios pakshimita uyakunapash bendecido kidashka kapachun nishpami ñukanchita kishpichik apunchik Jesús pakshutigupi mañapanchik. Amén. Amén. Bueno, Tayta Dios pakshimita primero kaq yoyarishun. Y hay a Dios que Antiguo Testamento pica siempre riman carca, oye mi pueblo Israel, oye. Palabra oye kanishanin, Dios pakshimita, oyana, entendina, interiorizana corazón man, ñukanchik corazón picharingapaj, chayjipaka práctica pichurangapaj nacho. Chay mi carca deseo de Dios. La palabra oír no es solamente hay que oír por oír, sino entenderla, comprenderla, interiorizar en nuestro corazón y luego poner en práctica. Esos son los puntos principales para oír la palabra. Depende de esos puntos, vamos a entender o no entender. Oyanchik, razonanchik, pero naño canchi corazón interiorizanchik, chayka kaitaka yayjun y kaitaka llukshin, y Dios pakshimita nunca na entendishka shinallata kawsanchik nacho. Chay kashkamanta konanga koten chay dentro de ese contexto koten Dios pakshimita yachajushun palabra hoy manda nacho. Hueshka okikona Dios pakshiminin Apocalipsis capítulo 16, título kan la copa de la ira de Dios. Chay manda yachajushun nacho, capítulo 16, verso 1, las copas de la ira de Dios. Hay algo terrible, Nacho. No solamente can copa de la ira de Dios, sino las copas en forma plural. No una sola copa, sino varias copas. Pero según la palabra del Señor encontramos que son 7 copas de la ira de Dios. Terrible. Huyashka okikonaj yoyarina konatian achka yoyarina kai copa de la ira de Dios. Temata y con gapa. Kaimundo picausa hushkamandaka shugyoyarinata paslasha shugyoyarinata yoyarishun. Kaimundo picausa hushkamandaka krikona kashpapas, na krikona kashpapas, tokuikona mishu experiencia takacharinchik. Cuando te llaman a un juicio. Por ejemplo, nishon fiscalía mandakashpa o maihan tribunal mandakashpa pas nya citación da cachamun nacho presentaremos neshpa a la hora exacta audiencia pa caña citación da cachamun nacho. Entonces la persona que tiene la citación en la mano ya en su conciencia sabe por qué está llamando a esa citación. Y a chan mi conciencia pica y mamanda tache citación shamuhushkata. Ya creo que ya culpable kashpaka che citación ya maki pica. Seguramente manjana tianga che audiencia marringapaka. Seguramente ñukapak mi falta yuyashpak.
o yoyayka ña situación más ringapaka manchaymantami abogado taka maskana llukshin na manchashpaka solo rinmanchami nachu pero ña concienciapi manchay tiyakpi alita rurashkamanta ña culpable kashkata sentirishpak manchay tiyanmanta chay audienciaman rinkapaka siempre gentekunaqa shuk abogadota maskan nachu abogadowan kutin ama manchashpak kutin presentaringapak o maypi karin ña culpable kashkamantaka solamente abogadoman kachan y pay personaka mana rishpak pakahushpak kidan nachu. ¿Por qué? Porque en la conciencia, en el pensamiento, tiene miedo de acercar a la audiencia. Claro, chayta uyanaka su tortura mental, psicológico kan ña audiencia manchayanaka nachu. Supuncha ñuka llakipi kashpaka cada semana o cada 15 días juzgado mankayawan karian ña chayka cárcel pikariani nacho ña parlantipi ninkarka Antonio Kaisak día de mañana a las 8 de la mañana tiene que estar en audiencia en Tribunal Cuarto Juzgado de Valdivia. Cuando escuchaba esa palabra, o sea, tortura mental konanga imata shininga mashna paksi sentencianga mashna watatashi condenanga ña chayta uyashpa compakunapish ninkarka Antonio están llamando para dar martillazo ninkarkanacho, o sea, estaban diciendo está llamando para sentenciarte, para juzgarte ninkarkanacho. Kutuwakinkunaka ninkarka mashnata sentenciakpi tayta Diosta pagininki nishpa kutuwakinkunaka ninkarka sentenciakpi ña te quedaste para tantos años nishpa nacho. Y entonces cuando hacía ese llamado para Tribunal de Justicia chaytutaka puñuytapish na pakaririn karian nacho na, o sea, puñuytapish natarishpa pakaririn karian solamente pensarihushkapi primero kaq pensarina karkaq imapakshi kayta rurarkani yuyashpaq segundo kaq mashna watapakshi condenawanga yuyashpaq ña shina pensarijupillatak ña punchayashpa kaqpika ña horaskuna chayan a las 8 de la mañana ña chay audiencia rinkapaka ña gendarmería ñuka personataka ña cadenasuwan chakipi makipi ña watashpa llukshinkarka nacho. Y entonces ña audiencia manchayashpaka ña filapi shayanajun karkanchik ña juzgado pungupika y chaypika wakinkunaka llakishpa rikunkarka wakinkunaka kushihushpa rikunkarka estos delincuentes que se condenen, que se pudran en la cárcel nishpa nacho. Y entonces chay ña chay manchayashpaka juezwan de frente a frente tiarina tukurka nacho. Juezca no era un cara de amigable, un cara de poco amigable. Tiarinkarka y ni juez ni ñukanchiwan mana rimakchukarka porque era para sentencia y solamente secretaria shamushpak, su relator shamushpak, su expediente tapaskashpa. Liina karka mayhan leytami fakishkani, mayhan artículo, código, tukuy chay leyta mayhan leytami fakishkani y pimi acusawajun chay leyta fakishkamantaka. Claro que leyes constitucionales de la República de Chile ta fakishka karkani, chaymantaka kutin acusantikunaka tiarka, acusanajorka abogado del Estado, abogado de la infancia, abogado de niñez y adolescencia y tukuchiki abogado del subcentro de salud, so kimsa abogado con acusanajorka nacho. Y entonces, amados hermanos, cuando abren el expediente, los libros, las hojas, las acusaciones, las investigaciones, de acuerdo a todo esto, relator ña lilis pakallarin tukuy maypi falta kashkata nacho. Chaymi según eso sentencian martillazo tachuran nacho. Y Konanga Antonio Caiza, estás condenado a 10 años de prisión sin ningún beneficio neshpak martillazo tawaktan nacho. Y entonces chayka yaquerina mi carca. Que Apocalipsis libro ta estudiashpaka chayta yoyarina shamun nacho. Que Apocalipsis libro ta yachahushpaka chayta yoyarina siempre shamushka ñukapak vida pika
siempre yuyarina tian chay pasashkataj, chay proceso tayalishkataj, yuyarina siempre shamunkashka lo que he podido experimentar ese penoso momento. Huyashka okikonaj, huyashka panikonaj. Konan kay Dios pashimita uyajkonaka. Seguramente Dios pashimita ka charinahungichmi makipi. O seguramente wasipi uyanahushpaka kikinunapaj wasi ukupi kamapi kashpaj o armariopi kashpaj o kikinpaj ladopi kashpa. Estoy tan seguro que la Biblia está en tus manos. Ningún cristiano puede decir que no he tenido Biblia. Aunque Biblia está en físico, mana charis papas, o aquí en celular me charina hungichi, Dios paximitaka, Biblia taka. Y entonces, ¿eso qué significa? Biblia ta, ya, Dios pagmaki, Dios paximita. Ni aquí quien maki picharia hushpaka. Yo creo que nadie ha de tener una Biblia sin Apocalipsis. Tukuykuna mi Biblia batakachari nahongichi. Apocalipsis libro an Biblia tamichari nahongichi. Chena kashkamandaka. Konan kay momento que kimbahmaki ta corazón bechoraresh pahyuyari. Apocalipsis libro tag. Biblia tag. Que kimbahmaki pichari hushpakaj. Es como que está siendo llamado a un juicio. Biblia tacharina hushpaka. Es como que tú estás teniendo esa boleta de citación para el día de juzgamiento. ¿Nacho? Maiman juzgamiento, tribunales man shinayatag, fiscalía man kaya kachaspapas. Nayan gatakaj hapishpa apangacho. Demanda tiakpi. Shinayatag problema tiakpimi. Policía picas papasamushpa kikindaka cha audiencia manga kayanga o apanga. Y de repente, kotin cha audiencia man citación da koshka kakpita. Se kan kikin mana cha citación man acercarek pica, nia leyes konatian, nia policía konaman facultad ta koshka kan, de amalas kikindaka hapishpa apachun, de amalas. Entonces la citación, cuando llega a una persona, está llamando a un juicio, a una audiencia. Konanga juezca kikona. Che audiencia kayan presentar hecho voluntariamente. Voluntariamente presentaré che audiencia defender en gapag. Sina yatakotin chaita na presentarik pika kotin ni ley yatak ni facultad dia malas kotin apangapak cha audiencia manacho. Juezco que konanga, la audiencia que Dios te ha dado está en tus manos. Tú tienes la Biblia. Ahí está la boleta de citación. Que quien daña juicio mancaya cachajón. Si a buenas acercarishpaka Dios tamaskange, abogado tamaskange. Abogado se llama Jesucristo para presentarse ante el tribunal de juicio. Kotin, si chay llamado man nacer karishpa, de amalas nacer karingikaj, la ley te dice, le saca por rebeldía, y entonces la rebeldía te lleva, quiera o no quiera, te malas te lleva a un juicio. Shina yatan mi huyashka kikone panikona, konan que ñukanchi krikonapaj na krikonapaj, konanga boleta de presentación, citación dagnia o aukipaj makipi Dios chorashka, dia buenas kay juicio man reshanishpaka. Búscate a Jesucristo, el abogado que te puede defenderte. Acércate a Jesús y pídale perdón a Dios. Y entra al reino de los cielos para ser miembro del cuerpo de Cristo. Y entonces el abogado, nuestro Señor Jesucristo, ni hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Chaykashkamandaka. Konan kay momento que quien ve mi tiajo. Te acercas a Jesús, ya que tienes esa citación, te acercas a buscar ese abogado para que te defienda en ese juicio de la copa de la ira de Dios. Y si no te acercas
Aunque Jesús está llamando con amor, con misericordia, y si no te acercas, la bolita de juicio está en tus manos, Apocalipsis libro tenía o así eso da a entender que en tu mano está boleta de citación para un juicio. Shinayata, si crees o que pane, kikin, taita Dios pakshimita crees pa Jesús wan causa hushpaka. Esa boleta de citación, na temorizanga, na manjachinga, sino más bien que kinga plena seguridad tacharengue, abogado pañaupak pishayarigrinata. Y cuando abran el expediente, porque Dios pakshiminen abrió el primer libro, el segundo libro, ahí estaban presentes grandes y pequeños, y fueron juzgados según lo que está escrito en el libro de juzgamiento en capítulo 20 de Apocalipsis. Y entonces, Konanga oportunidad mitiajon kay Dios pakshimita yachahowauki. Nianishka shinaka Apocalipsis libro ta que kimba makipicharia hushpaka. Dios ya te dio la boleta de citación para juicio o para vida eterna. Para la condenación o para el premio. Que kimba conciencia. Krikash papas, na krikash papas, taita Dios pa voluntad pi causa hushpaka. Aunque en tu mano está la Biblia, la boleta de citación a ese juicio, que quien va conciencia van kushihuiwan mi Dios pa presencia manchayangi. Y chay picaningami, en lo poco te fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Cotesimash papa, boleta de citación, ni koshka hawa kikin. Rebeldía mandak Señor Jesús mamana acercareshpa, abogado de los abogados tamana maskashpa, chay citación mamana acercareshpaka, estás declarado en una rebeldía para presentarse en el día del juicio. Chayka trono blanco pimikangadea del juicio heshko kikonaj. Konanga chay contexto pe Dios pakshimita entendishun. Capítulo 16 de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis. Yachachín 3 grandes juicios. Y cada juicio tiene 7 juicios. Quiere decir, juicio del sello, juicio de las trompetas y juicio de la copa de la ira de Dios. Juicio de los sellos son 7 juicios. Juicio de las trompetas también son 7 juicios. Y 7 copa de la ira de Dios también son 7 juicios. Chequi 21 juicio ka shamon, primero ka shamon sobre la humanidad. Dios rorashka ronakona, Dios tanaka rushkamantag. Shinayata krikani nishpapas, mana krikshina kausashkamantag. Dios pakshimita yachashpapas, malta interpretashpag, malta enseñashpag, falsa doctrina te yachachishkamandapas. Hay un juicio, aquí está la citación. No es que la doctrina no es importante, que la doctrina nos salva, que no debemos aplicar la doctrina. No, eso está el engaño del diablo. Dios pakshimillata, una y otra vez me dijo, maijambas taita Dios pak doctrina manda yoxishpaka, Dios takanacharinjo, por lo tanto engaño pi mi causanajo, pipa shuk doctrina konata apamushpa, kamba guasema shamupika, ne bienvenida ta amakungicho nen mi kikona. Y entonces este juicio de Dios sobre quienes vienen, sobre quienes son juzgados sobre estos juicios. Claro, la sentencia de Dios es según la palabra. Juicio de los sellos, juicio kashamon sobre la humanidad, Dios tanakazoshkamantag. Dios tana chaskishkamantag. Dios pakshimita fakishkamantag. Shinayata kutin. Juicio también viene sobre este 3 juicios, 21 juicios que viene sobre la tierra, viene también juicio sobre la vegetación, sobre la creación. La creación también geme esperando la venida del Señor para que la creación empiece a tener una nueva creación. Y entonces, Kunan Kaipacha Kamaka, creación del mundo también sufre por causa del pecado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando hay maremotos, cuando hay terremotos, cuando hay tsunami, la creación del universo,
la Tierra, planeta Tierra, empieza a sufrir. Y esos son causa del pecado. Ñukanchik runakuna, ya Dios tanakadoshpa huchapi kashkamandakmi, alpapas maldición kidarka, mundo pas maldición kidarka. Kunanga kay mundo pas juicio ta shuyajun, ¿no? Alpapas juicio ta shuyajun. Entonces, el juicio de Dios viene sobre la humanidad. Dios pakshimita nakadoshkamandak. Juicio viene sobre la creación, el universo, y también juicio viene sobre el demonio, sobre Satanás. Shamun nacho. Konanga koten, kai capítulo 16, prejuicio canin. Dios pakshimi, Juan escribir ka. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, desde el templo a los 7 ángeles, una gran voz. Y entonces quiere decir, ese gran voz es la voz de Dios, voz de autoridad, máxima autoridad. Esa gran voz, oí una gran voz, quiere decir, no era una voz de misericordia, no era una voz de amor, sino una voz de juicio, una voz de determinantemente, una voz de juicio, una palabra determinada para una condenación. Supunja nya haman parlashkishinaka, supunja mi sentencia ta hapingapak nya tribunal man pushak pujirkani. Chaypika juezka ni matana parlancho. Nya sentenciangapa kallarijushpaj un gran voz de ese juicio, o sea, del juez, del cuarto juzgado de Valdivia, su trono pitiarirka, trono pitiarishpakanirka, kaitanirka. Señor Kaisaj, tú sabes, estás consciente de lo que hiciste, de lo que cometiste, quebrantaste la ley, estás consciente, prepárate para recibir tu sentencia, Nirka, con un gran voz. Y entonces chaita uyashpaj yoyarina shamurka, kay runa juzgado pagñaupaj pi wakani, hatun Dios pañaupaj pikare, escucharemos una gran voz. Eso es lo terrible. Yoyashpaj taita Dios tamaskana shamurka. Y entonces, ya que tengo esa experiencia de haber escuchado esa voz del juez que me sentenció, y eso me quedó traumado en mi vida, y eso me ayuda más bien para acercarme hacia Señor de señores, Rey de reyes, mi pastor, mi abogado, Jesucristo, para recibir una voz de amor, no una voz de autoridad y de sentencia. Kaipikan, una voz de autoridad y de sentencia, una voz de juicio, kan nachukaika, oí una gran voz de juicio. Konanga, Apocalipsis libro tamaki picharia hushpaka, boleta de cetación da micharihungue, chay trono blanco man kimiringapaj, pinsangi charina kimirishachuyashpa, paka hushamiashpa, delante de Dios, nadie puede esconder, nadie podemos pasar por alto este juicio. Ochilla hatun, roco joven, pastores y ancianos, ricos y pobres, todos seremos citados, estamos siendo citados a ese trono blanco para el juicio. Konanga huyashka okikona. Konanga, que Apocalipsis libro ka, como que es una boleta de citación, te llama para este juicio. Konanga, kai juicio kakanmi, oí una gran voz que decía, desde el templo a los 7 ángeles, Nerka, ed. Esa palabra ed kakan verbo imperativo. Na kan munashpa ri, kan na munashpa kakida y kanakanjo. Kai palabra ed kakan voz y verbo imperativo es una obligación, es un mandato de ese gran voz de Dios mismo, mandando a los ángeles, ordenando a los ángeles. Ni los ángeles pueden decir, no puedo, no lo hago. No tengo tiempo. Dios mandas que te capay con acá pacta china pachacan. Verbo imperativo can ed. Dios ni amandajón. Che, copa de la ira de Dios. Sentencia takay al papacha manchita mungapaj.
Chaykanishanin y derramad, y derramad. Palabra derramad también es un verbo imperativo. Último pe de tiajushkamanda, derramad. Chayka es una obligación, es un mandato. Tiene que hacer y tiene que cumplir lo que está diciendo esa palabra. Chaymanda Dios próximo a estudiar para acá. Ale va a estudiar, ale gota entendisho. Hay verbos imperativos, hay sustantivos, hay adverbios, hay reglas gramaticales. Juezca kikona, juezca panewakona. Taita Dios pakshimi michashna yachachin. Konan kai mensaje ta uyakona. Kai Dios pakshimi ta uyakona. Ñukanchika Dios paximitaka seriamente oyashun. ¿Con qué sentido te escuchas? ¿Con la forma como oyes? Lucas capítulo 8, 18 penen. Mirad cómo oyes. Ahora, depende cómo oyes esta palabra. Nin derramad sobre la tierra. Derramad sobre la tierra. Verbo imperativo. Verbo que manda. Derramad, derramad. Talinginin chay juicio copa de la ira de Dios. ¿Eso qué significa? Kikin y mata nalita rorashka. Kikin y mata Dios tanakazushka. Kikin Dios tanakazushpa porihushkaka. Kai pijami nakazuhungi. Kikin nakazushkaka. Kikin Dios ta borlashka. Kikin pastor konata amenazashka. Borlashka. Nalita rorashka. Maipi y mata rorashkaka. Kikin rorashka chayyatanmi chay Dios pa copa era de Dios pika. Honda gringa. Chay de acuerdo chay maldad yatatanmi alpamanshitamunga. Y mata rorashkaka. Chay yatatanmi chaskingi. Jueshka oki jueshka panej. Y entonces derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primer ángel, derramó copas sobre la tierra, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Hay juicio que primero que xamojon sobre los que tienen marca de la bestia. Primer plaga úlcera maligna. Hay diferentes úlceras. O aquí en úlcera con acá oco ñucanchi intestinales tatucuchin. O aquí en úlcera con acá cotin. Jawa ñucanchi piel tatucuchin otojushpa. Entonces quiere decir, el hombre en vida, los que no obedecen a Dios, empezarán a podrirse por dentro por fuera. Úlceras intestinales o tripa conata, nakashpaka hígado conata, tokuita o chugrishpa tokoringa. Hawajapaka pichu pips hambinga, uku cuerpo uku mitokoringa, ismushpa tokoringa. Shinapash na wanyungacho, sufritaya me sufringa, nanaiwan, dolorwan, nemiko na gana natianga, nemiko ngapa uku intestinales ni úlcera o anchugririshka kashpaka ni yakuta ufiashka mana paranga ni mikunata na miku ushangi ni wañuyta mana ushangi porque chaypika wañuyta kichushka kanga nishpami Dios pakshimika rikuchin. Imagínate juishka okikona chay ratupika ña primera copa de la trompeta, juicio de la trompeta, juicio de los sellos, chay juicio pillata ña kay mundo pastokurishka, laboratorios farmacéuticos con apshiyanga, hospitales con apshiyanga, atenciones médicas y yanga, piche atendinga chaypikaj, ña úlceras malignas, cuerpo okota tokuchikpika. Dios es Dios. No hay otro ser comparable con Dios. Solamente Dios es Dios de amor y de misericordia. No olvidemos también que Dios es de fuego consumidor. Sinakashkamanda úlcera maligna katokuchinga ukutaj, hígado, toku intestinales. Vas a sufrir terriblemente con esas enfermedades. Imagínate que quien va cosapas chay enfermedad yavanda kamape serijunga, que quien va warmipas chay enfermedad yavanda kamape serijunga, que quien gona yo yarengi chichare
wawakuna visita shamunganishpa, imposible, porque wawakuna krikashkamandaka ni a Dios pak presencia man arrebatamiento man rishka kanga, pi wawakuna te visitanga, o manakashpaka taita mama visitanga yoyangichichari, si más papas kikin wawa, Dios tanaka zushpa, taita Dios pak iglesia guman mana kimirishpa, Cristo ta kikimba vida pinachas kishkashpaka, quizás kikimbak taita mamakuna kakrikashkamanda cielo más ringa, piki kinda acudina, piki kinda visitana, piki kinda hambichina, y yanga che momento pica, porque krik familia kunaka ni arrebatamiento pe Cristo pa ñaupama rishka mikanga. Pita ni chay horas pi pastor ta shamushpa ñukamanda Dios ta mañapa y ninaps y yangami, porque pastores y ancianos kunakare ni a mi arrebatamiento perishka kanga. Va a ser un tiempo muy terrible, muy doloroso, muy lamentoso tiempo mi chayamujo huyeshka okikuna. Kunambilla mi nadios pakshimita yachashpaka, mana intindishpa que kimbak munaita rurashpa kausahungi. Kay juicio kashamungami, Dios ta nakazo kunapaj. Shinallata kay juicio kashamungami, krikuna kanchi nishpapas, mana krishna kausashkakunapaj. Krikuna kashpapas, solamente kay pachapi charigiana kashkata maskashpa kausakunapakpash mikanga kay juicio ka. Kay juicio kakangami brujurishpa kausakunapaj. Kay juicio kakangami biksata ya Dios tashna yariashpa kausakunapaj. Kay juicio kashamungami materialista kunapaj, egoísta kunapaj, brujurishpa kausakunapaj. Idolatría gente kunapaj, rorashkaya Dios ta adorashpa kausakunapaj. Shinallata krikuna kanchi nishpapas, negociota huyashpa, kulkita huyashpa, kausakunapaj mikanga kay juicio kaj. Huyashka okikuna, huyashka panikuna. Kay juicio kakanganin sobre la tierra, quiere decir, no solamente para un lugar, sino para todos los lugares del universo, man juicio que copa de la ira de Dios katale remunga. Huyashka oki, huyashka pane. Kay juicio kakangami, Dios pakshimita fakishpa villajkunapak, falsa doctrina ta pandachishpa villajkunapak, chaymandak minirka. Dios pakshimillatak minin, pipas kay uchila kunatak, piedra de tropiezo tokushpa panda chihkunataka, hatun molino rumita kungapi watashpa, uku kuchaman shetashpapas na contentaymanyo ninmi Dios pakshimika, chashna kashkamandaka, piedra de tropiezo charikangi, kikimba vida wan, kikimbak testimonio wan, kikimbak kausay, krikaninishpapas mana krikshina kausangi, shinallata krikaninishpapas kultuman ganarishpak, shukunamanga mal testimonio ta rikuchishpak, domingo takapuringi, shukunamanga mal testimonio ta rikuchishpak, fiesta de enterramiento puringi, shukunamanga mal testimonio ta rikuchishpak, juicio kunapi kausaringa, shukunamanga mal testimonio ta rikuchishpak, kausaringa chari, huyashka oki huyashkwane, chaykunapaj mikanka y juicio, copa de la ira de Dios, shamujon, por algo dice, copa de la ira de Dios. Sinayata huyashka oki konaj, kay juicio kakangaj, nin, fue el primero derramó su copa sobre la tierra, vino una úlcera maligna y pestilencia sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. ¿Quiénes son los que tienen la marca de la bestia? La bestia, el antiguo serpiente, Satanás. Paika siempre Dios pakshimitaka, mira chinkarka, ancho chinkarka, siempre Dios pakshimitaka, tergiversan karka, malinterpretan karka, panda chinkarka Dios pakshimillawanda. Chay Satanásmi con que tiempo pepas, Pablo Nishka Shinaka, Satanás también tiene sus ministros, como ministro de justicia. Hay ángeles se visten como ángeles de luz, ángeles de Satanás se visten como ángeles de luz, ministro como ministro de justicia. Panda chinga pashamon. Krikunashnaya, Dios pakshimita yachachnaya, Dios pakshimita parlashpa, Dios pakshimita predikashpa, shamunguna huyashka okikuna. Konan que tiempo kuna pika achka yuyarina kuna mitian. Pikuna mi marca de la bestia tacharin, che Dios pakshimita panda chikunaka. Seguramente están con la marca de la bestia. Pikuna mi Dios marca de la bestia tacharin, seguramente los que enseñan la falsa doctrina. Seguramente los que predican la falsa doctrina. Dios pakshimitaka na fakinacho, Dios pakshimitaka na mirachinacho, pero chashnapas
ideología humana, razones humanas, teologías humanas, doctrinas del hombre, paikunata, paichaikunata, iglesia piachachishpa causa, tradiciones de los hombres con la iglesia piachachishpa causa cuna, seguramente está con la marca de la bestia, porque están tergiversando la palabra como el padre de la mentira, siempre el diablo kakashka, desde un principio, homicidia, o que él sabe hortar, es padre de la mentira, Nacho, juezco kikona. Chaymandakmi, juezco kikona. Dios pakshimita, texto manda, contexto manda, sakikin predicaspa o yachachishpa. Yukshishpa predican y yukshishpa yachachingue, seguramente estás mintiendo y aumentando, quitando la palabra. Te llegaste y te convertiste en un mentiroso y falso predicador, falso pastor o falsos profetas y te conviertes en el hijo del diablo, porque el diablo ha sido desde un principio un mentiroso. Chaykunapan mi kay juicio kashamujon huyashkoki. Huyashkapani. En el amor del Señor, konan kay totamandaj, exhortani, sikikin, falsamente Dios pakshimita echachikshpaka, el juicio de Dios está sobre ti. La citación para este juicio ya está en tus manos. El llamamiento para esta sentencia ya está en tus manos. Ahora depende de ti. Si Cristo está como abogado tamaskashpa que kimba vida pe chaskingi, llegarás a ese juicio más bien para recibir el premio. Pero si no te buscas a Jesucristo, llegarás a ese juicio para la condenación y la sentencia para el sufrimiento eterno. Ellos son aquellos que tienen la marca de la bestia. Marca de la bestia. Religión berrikushpaka. Falsa doctrina tayachachi, sectas tayachachi, ronata valorashpa yachachikkonaj. Joaquín conan que tiempo con apica. Tema central debe ser Jesucristo, pero conan que tiempo con apica. José Smith, Brigham Young, Shina Yata, juez Rutherford, Paikonata, Dios Tashina Churashpa yachachikonami tía. Shina Yata, Maihangonaka, Papa Juan Pablo de Roma, o sea, Papa de la Iglesia Católica, Paitami, Santo Padre Nin, Dios estará al lado Manchurashpa, Chaikunaka seguramente están con marca de la bestia. Shinayata juizko kikone panikonaj. Kai juicio kashamuhunmi. Kultuman krikonami kanchinishpapa napurikonaj. Krikonami kanchinishpapas na krixnayata kausakona. Tukuy chaykunapak shamuhon kai juicio copa de la ira de Dios con úlceras malignas. Chay tiempo picaña nijushkashinaka. No habrá medicamentos, no habrá laboratorios farmacéuticos, no habrá medicina alternativas. ¿Por qué? Con angonapi mi Dios pa gracia, bendición pica, medicina alternativa, pan bajan vigo con ansamberina tía. Pero ni a primer juicio ya pita, juicio de los sellos y la trompeta de Dios, chay juicio con apillata. La tercera parte de las plantas se acabaron, ninga nacho. La tercera parte de la tierra se quemó, ninga nacho. China caspaka, chay primero 14 juicios ya andan, ni a medicina alternativa, chay campo, jambigo con api, cri con api. Chaykonaps ropas patokurishka mikanga ni maipi hambi natiangacho kay úlcera paka. Aparte de eso, este úlcera maligna y pestilente es juicio de Dios. Por lo tanto, no habrá medicamento, no habrá laboratorios, no habrá profesionales, no habrá nadie que puede curar este juicio de Dios. Juez kaukikonaj. Konangonapikan. Joaquín persona con enfermedad, úlcera, imagina su enfermedad con agua, ni experiencia tajapishpa shamukuna tianmi. Eso da a entender que Dios está haciendo probar un bocadito del juicio para que tú puedas reaccionar y te digas, esta enfermedad no soporto, mucho menos voy a soportar la enfermedad del juicio de Dios en juicio final. Por lo tanto, voy a buscar a Dios. Neshpa. Hijo pródigo, imagíname, tigran apas monarca Dios pamakiman, chasnayata, kai juicio con acarrico chihon. Dios pañao pagman, kimiringapaj.
huyashkawauki, huyashkapani. Biblia wataña makipicharia hushpaka. Ya estás teniendo la boleta de citación para ese juicio de Dios. Estarás frente a frente a Jesucristo. Jesucristo ya no será para la salvación. Dios no juzga a nadie. Dios no pone juicio a nadie, sino que todo juicio ha dado a su Hijo Ninacho. Con anga Jesucristo kashamurka con amor para salvación, pero que hay día de juicio pica, ya no viene para la salvación, sino viene como juez verdadero para dar la sentencia, y la última sentencia para los que no obedecen a Dios. Huyashkawoki, huyashkapani. Chay juicio man mi chayanakanchi, que copa de la ira de Dios kanishanin. Vas a estar frente a frente a ese juicio verdadero, recibiendo la sentencia eterna, porque merecerás por desobediencia a la palabra de Dios. Chay mikan huyashkaoki konar. Shinayatanin, pestilente significa. Chayka es una enfermedad que se acabará con el mundo. Si kikimpak vicinapipas che úlcera yawandak, uku aicha ismushka serinahungaj, uku corazón ismushka serinahungaj, úlceras intestinales, wakin gunakakote úlceras superficiales, hawa aicha karakuna apiashpa tokoshka serinahunga. No habrá nadie que te puede socorrer, no habrá un médico que te puede ayudar, porque los médicos también estarán con las úlceras. Médico con absano ya pakashpachokan kikinda ka ayudanga. Autoridad con absano ya kikinda ka ayudanga. Empezando desde el presidente de la República, empezando desde la gente de la alta sociedad, estarán con las úlceras. Chaynana y kunawan kashpaka, maita si ciudadanota, pueblo, ta gente, ta kare, ayudanga, cha autoridad kunapas juicioan sofrina hushpaka, que ulcerawan sofrina hushpaka. No habrá alguien que te socorra, que te ayude para curar esta úlcera. Nanaywan puñitapis na puñish papakarina hunga, nanaywan mikuitapis na miku ushanga, nanaywan trabajaitapis na ushanga. Peor, peores momentos mi chayamojon, juicio de la copa de la ira de Dios. Terrible. Chaymandaka, pestilente significa contaminable. Pestilente significa que no se puede vivir. Chay enfermedad wanga nya ashnarishpa, ni armeita pisna armashpa, okupillata ni ashna y mal olor nya hundashka kanga, vecino con vecino hace pipes chay mismo olor yata kanga, vecino kaisho comunidad con chay mismo olor yata kanga, ese olor empieza a desparramar con el aire que viene, el aire será contaminado y todo el mundo respirando ese aire contaminado, oliente, pestilente significa eso. Pescado asnashkashina, chaitapshiali, ashnaiwana ushashpami, gente con la causa najunga, cae juicio en la copa de la ira de Dios picar. Huañuica natiangacho. Hasta que gente con ami orcoman si kashpanina hunganin, rumi yapiway, orco yapiway nishpa, Dios wañuitaka kichushkamikanga, mashna y mata rurana hushpapas paikunaka, mana wañunga, solamente enfermedad on sufrishpa causanga, hasta que boten al lago de fuego. Chaymandaka nin, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Amados hermanos, pueblos en generales, imatatakan kikin adorashpa kausangi. Dios tacho adorangi. Kikin va vidata, kikin va kausaita, kikin va charishkata. ¿Qué es lo que te adoras? El Dios del cielo tiene un propósito con cada ser humano. Creó para que adoremos a Dios, alabemos a Dios, honremos a Dios. Pero sinapi con en qué tiempo pica gente con acá. Joaquín con acá rurashkaya Dios te adoranajo. Joaquín con acá negocio te adoran. Joaquín con acá carro te adoran. Joaquín con acá propia vida te adoran. Pero ¿qué es lo que estás adorando, amados hermanos? ¿Qué es lo que te adoras? ¿Qué es lo que te adoras con tu vida? Taita Dios te adorangi. Nadie está adorashpaj. Chay imagen gunata adora gente kunapaka hatun yaki mishamuhun.
Doctrina ta pandajkunapa pues hatun llaki mishamuhun. Doctrina wan pandachijkunapakari doble sentencia mishamuhun. Santiago libropi chaymanta minijun. No hagáis maestros, sabiendo que recibiráis mayor condenación. Huyashkaukipani. Yang iglesia piporigo junarapas recibirá la sentencia y condenación lo que merece. Pero los que enseñan la palabra, los que predican la palabra con falsa doctrina, están esperando recibir mayor condenación. Nadie podrá pasar por alto estos juicios de la copa de la ira de Dios. Huyashkawauki huyashkapani, kay verso akonata, analizashkanchi, kay Dios pakshemita uyashkamandak. Iglesia pipusha wakikonaj, predica, yachachi, wakikonaj. Tomemos seriamente lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo. Si kankikin Dios pakshimita panda te chingika, juicio de Dios está sobre ti. Dios tanakazushpa, iglesia manda tigrarishka charikangi, la copa de la ira de Dios está sobre ti. Kotekrin kanin papas, culto manganarishpa kausangichare, la copa de la ira de Dios está sobre ti. La copa de la ira de Dios está sobre todos aquellos que no obedecieron la palabra de Dios. Taita Dios bendice a chunkonankay tamanda. Dios tapaginishon, Dios pakshimimandaj. Amantísimo buen Padre Celestial, ayúdanos, Padre, porque con nuestra propia fuerza es imposible estar en la presencia de Dios, porque nuestras emociones traicionan, nuestros corazones también traicionan, porque tu palabra dice, engañoso es el corazón del hombre. Más el que pesa los corazones sabe las intenciones y los pensamientos, los deseos de cada persona. Ayúdanos, Padre, para vivir como cristianos, como hijos de Dios, viviendo y practicando y aplicando su palabra para recibir corona de gloria, corona de vida. Y haya Dios, cada krikonapi, madurez espiritual y conocimiento ta, bendice a pangue. Amaka y juicio maringapaj. Nishpami Dios tamañanchi, ñukanchita kishpichi japonche Jesús pashutepe. Amén, amén. Dios bendice a chun, Dios solo peo que aconaj. Causa Muyo, semilla viva. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios escribichishka tukuy shimikunaka, payllata yarichispa escribishkami. Chay shimikunaka yachachingapaj, nalikuna ali purichun rimangapaj. Shinallata imatapash kashkatapacha rurashpa kausanatapash yachachingapanmi ali. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Pagini Panchimi, Dios Pakshimita, Yachahushkamanda. Mañana volveremos para estudiar la palabra de Dios. Bendiciones.